escríbanos su petición, alguna aflicción, algo que usted esté pasándole, solo mándenos la notita a nuestra página y con mucho gusto vamos a estar orando al final de la predicación, ¿verdad? Que estos días son más de oración que de otra cosa. Esta noche quiero pues motivarlo a que no se desanime. Es cierto, la situación no está fácil, pero también tenemos un Dios que puede, un Dios todopoderoso y en Él confiamos. Así que vamos a abrir la Biblia esta noche a lo que es el libro de los Hechos. Quiero comentarle que vamos a tomar el libro de los Hechos para el día miércoles, un estudio bíblico, como una enseñanza, los principios de la iglesia cristiana, los principios de la iglesia evangélica. Así que por favor no se lo pierda, vamos a estar estudiando los miércoles el libro de los Hechos, comenzando desde el capítulo 4, ¿verdad? Ahí vamos a comenzar la enseñanza del libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 4. Si lo tiene ahí en su Biblia, búsquelo, pues búsquelo. Ahí sáquela de donde la tiene guardada y leamos juntos la palabra del Señor. Aparte de eso, invite a la familia que está ahí en casita para que juntos estemos viendo la predicación. Así que lo invito, ¿verdad? No olvide, ya dentro de poco vamos a estar abriendo este templo para recibirle acá en Tierra Blanca. Así que por favor no se lo vaya a perder. No le tenga miedo al virus, esa cosa. Nuestro Dios tiene más poder que esa cosa. Y vamos a vencerlo con oración, con ayuno, en el nombre del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ok, Dios añada bendición a su palabra. Vamos a ver en su vida y en la mía quién es más importante. Porque esta tarde de eso se trata, esta tarde casi noche de eso se trata, ver a quién usted le da más importancia, a quién usted le da más prioridad, a quién usted más le obedece y yo le obedezco, ¿verdad? Si a lo que dice un hombre, a lo que dice una doctrina o a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que es lo que nos enseña la sana doctrina, porque hay doctrinas equivocadas, ¿verdad? Así que quiero que, solo para una introducción, pues quiero decirle que el libro de los Hechos es el único libro histórico que se encuentra en el Nuevo Testamento. Fue escrito por el doctor Lucas, ¿verdad? Fue redactado por el doctor Lucas para poder darle veracidad, ¿verdad?, a los hechos que sucedieron en la vida de Cristo. Por supuesto, se los estaba escribiendo a la iglesia, ¿verdad?, pero especialmente a un señor llamado Teófilo. Me imagino un hombre muy prominente de aquellos tiempos que quería saber la verdad acerca de Jesucristo. Pero el escritor de Hechos toma aspectos muy importantes, muy básicos, como lo es el nacimiento de la iglesia, como lo es la venida del Espíritu Santo, la llenura del poder de Dios a su pueblo, la unción del Espíritu Santo a la predicación, el valor, el arrojo con el que se predicaba la palabra, lleno del poder de Dios, que es una de la principal prioridad, la principal enseñanza, la principal ordenanza del Señor, predicar el Evangelio a toda criatura. Y por supuesto el libro de los Hechos nos narra el origen, ¿verdad? El origen de los primeros predicadores, como Pedro, que se levanta en su primer predicación y se convierte en 3,000 personas en su primer predicación. Y luego vamos a mirar en el capítulo 4, cómo Pedro, hermano, con los otros apóstoles, se levantan en fe, hermano, y son hombres de fuego, que no les importó absolutamente nada. Ellos se convierten a Cristo de verdad, reciben el poder de Dios, y de ser hombres simples, hombres comunes y corrientes, la gente les decía, los prominentes, los poderosos de aquel entonces les decían hombres sin letras y del vulgo. Ellos los reconocían, sin embargo, también reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué diferencia hay cuando usted y yo estamos con Jesús? Nuestro estilo de hablar cambia, nuestro estilo de vestir cambia, nuestra manera de ser cambia, porque Cristo nos llena de su presencia, porque Cristo nos llena de su poder y nosotros tenemos esa enseñanza del maestro, ¿verdad? Un buen maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, el capítulo 4 nos narra, pues es como la continuación, ¿verdad?, de un hecho sin precedentes que tuvo, hermano, cuando Pedro y Juan llegaron al templo.
llegaron al templo. Entonces, se lo voy a así narrar rapidito, ¿verdad? Llegaron al templo y este hombre que estaba sentado en la entrada de la puerta de la hermosa, pedía limosna. Y Pedro, pues, como no son, mire, es que debería de ser pastor, ¿verdad? Deberían de ser predicadores, nunca andan dinero, nunca andamos dinero, ¿verdad, hermano? Pero bueno, Pedro y Juan suben al templo y encuentran a aquel hombre cojo de nacimiento. El hombre espera que le den algo y Pedro y Juan le dicen, mira, no andamos dinero, no andamos dólares, no andamos nada, no andamos víveres, no andamos nada, pero en el nombre de Jesucristo te damos algo muy valioso, levántate, levántate. Y se levantó. Inmediatamente dice la Biblia que aquel hombre que había nacido cojo, se puso en pie y entró con ellos brincando y glorificando el nombre del Señor al templo para adorar. Claro, esto causó un gran alboroto, esto causó un gran revoluto ahí adentro, hermano, cuando la gente se dio cuenta que era el hombre que pedía limosna desde hacía 40 años. El hombre era cojo de nacimiento y la gente no lo podía creer y le preguntan, mira, y es cierto que no, es que yo soy el que le pregunta, no, es que este se parece, ¿sí? Le preguntan a los padres dicen, no, pregúntenle a él porque ya edad tienen. Se arma un gran escándalo, un gran alboroto por la sanidad en este hombre, y quienes sufren el bombazo y quienes sufren el vituperio y quienes sufren los reclamos de la gente que no cree en Dios, de la gente que tiene religión, de la gente que no le gusta el evangelio, son los apóstoles. Es usted, mi hermano, es usted, mi amada, cuando viene Cristo y usted es un hombre o una mujer que da testimonio de Dios, que a pesar de que ahorita no se está congregando, que a pesar de que ahorita no nos estamos congregando, pero estamos hablando a los cuatro vientos que hay un Dios de poder, que sana, que salva, que todavía sus brazos están abiertos para aquel que quiera buscarle su presencia. Y en ese contexto, hermano, Pedro y Juan son amenazados, son acorralados. Y empieza Pedro, hermano, a dar un gran discurso en el pórtico de Salomón. Ahí se para en el pórtico de Salomón y empieza a dar un discurso, hermano, que impacta. Un discurso, hermano, que toca corazones. Él les dice, miren, esto que ustedes acaban de ver, que este hombre haya sido sanado, como que si pues nuestro poder ha sido sanado. No, si lo sanó Cristo, lo sanó el poder de Dios, lo sanó el que puede, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y comienza a dar una enseñanza tan básica para aquellos hombres y mujeres de aquel entonces. Y les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes mataron en vez de librarlo a él, pidieron un homicida, un ladrón, un asesino. Y dejaron que muriera Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ustedes son los culpables. Entonces comienza un mensaje, pero impactante. Yo no sé si a usted le encanta que le prediquen solo amor y paz. Que el Señor da pisto, que el Señor... Esos mensajes son para fortalecerlo, sí, pero ¿y cuándo nos van a confrontar con la verdad? ¿Qué pasa cuando el pastor, cuando el predicador dice que usted y yo estamos en pecado y que lo que estamos haciendo no sirve y que lo que estamos haciendo nos va a llevar al problema, a la dificultad, al fracaso? Y muchas veces te van a llevar a ti, que no eres creyente, a la condenación. Eso no nos gusta que nos digan. Y cuando la gente escuchó a Pedro decir palabras fuertes, como que ellos condenaron al Cristo, al Santo de Israel, como que ellos lo mataron y pidieron un homicida, les dolió y les molestó y empezaron a acosarlos, de tal manera que en este pasaje, capítulo 4, ellos tienen que sacar a luz quién era importante para sus vidas. Posiblemente, amado hermano, amada hermana, usted esté pasando la peor crisis ahorita. Estamos en cuarentena, todavía esto no se ha acabado. El virus anda suelto y mire, en proporciones increíbles. Y probablemente usted esté ahorita pensando que quizás mejor va a ser más importante el dinero, va a ser más importante los conectes, los enchufles. ¿Y Dios dónde lo dejamos? ¿Y Dios dónde lo dejamos cuando nos viene el problema? Así, bonito es tener dinero, bonito es estar alentado, bonito es tener todo a nuestro favor, pero ¿y cuando no hay? ¿Y cuando nos viene la prueba? ¿Y cuando nos viene el dolor? ¿Quién es más importante en su vida? ¿El político prominente? ¿Las personas de dinero? ¿Sus amistades del alma de aquellos viejos tiempos? ¿Sus chedros de chupa o de pachanga? Esos son importantes en su vida. Pedro tiene que definir.
Y en este capítulo 4, que vamos a comenzar esta noche a darle una leidita, a darle una breve repasito, vamos a ver cómo Pedro y los demás apóstoles dicen, miren señores, para nosotros, quien es más importante es Cristo, es Dios. Lo demás viene después. Y dice el capítulo 4, yo quiero que me acompañe ahorita, capítulo 4 del libro de los Hechos, dice, hablando ellos al pueblo, es decir, Pedro estaba predicando, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ok, venía la crema innata de aquel entonces, los meros meros. Y venían, no vaya a creer que a felicitar a Pedro y a los demás apóstoles porque estaban predicando al Señor Jesús, porque estaban llevando el mensaje de salvación. Si era un mensaje como el de Juan el Bautista, era un mensaje fuerte, un mensaje de hacha. Pedro le dice, ustedes lo mataron, pidieron un homicida y dejaron que muriera el santo, ustedes son los culpables. Y qué duro es que lo estén acusando a uno de cualquier cosa. Y estos, en vez de reconocer su error, se enojan y van contra los apóstoles. Miren el versículo lo que dice, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Aquí se reunió, como le digo, los meros meros. Iban el ejército, es decir, los soldados, los sacerdotes y un grupo, la élite, los saduceos. Esta era una secta de aquel entonces, como los escribas, como los fariseos. La única diferencia de los saduceos es que eran como los más riquitos, los ricos de aquel entonces. Los ricos de aquel entonces. Los que mandaban, los que tenían la sartén por el mango. Y dice el versículo 2, resentidos. Hermano, si a usted le está predicando el Señor de que nos comportemos, que hagamos cambios, que ya no vivamos esa vida que llevamos porque no sirve, porque Cristo no quiere hermanos a medias, cristianos a medias, posiblemente a usted no le vaya a parecer que lo que dice la Biblia, de que lo que usted está haciendo está en contra de lo que dice Dios en su palabra. No, es que mire, pastores, que hoy que no estamos congregando, vamos a echar un par de cervezas. No, mire, pastores, que yo como hoy no estamos congregando, me voy a echar una micanita al aire. ¿Eso es correcto para usted? Es que yo voy a hacer lo que me dé la gana porque de todas maneras ni el pastor viene. ¿Eso cree usted? Porque esto es lo que pasó con esta gente. Llegaron los poderosos resentidos. Como mucha gente hoy en día, hermano, está resentida con Dios, como si Dios tuviese la culpa de todos nuestros problemas. Y dice el versículo 2, mire, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Aquí todo el mundo quiere tener la razón. Y qué difícil cuando las personas quieren que todo el mundo les aplauda por lo que ellos dicen es lo correcto. Y no es así. Dios ya puso las reglas del juego. Dios ya dijo que el que no tiene a Cristo no tiene nada. Y Pedro le estaba confirmando y le dice, miren señores, el que tiene a Cristo tiene la vida eterna porque Él murió y resucitó entre los muertos. Ustedes lo mataron, sí, pero se levantó con poder, le está diciendo Pedro a la gente. Y ya lo vamos a ver más adelante. El problema es que aquí entra un choque de sentimientos. Algunos de ellos era porque le estaban como robando el puesto. Los sacerdotes estaban quedando sin trabajo porque ellos ya no enseñaban la palabra, ellos ya no predicaban a Cristo, a Dios, sino que predicaban sus tradiciones, sus costumbres, y las habían hecho ley, cuando que la Biblia no dice lo que ellos decían. Ese era un grupo, y el otro grupo resentido porque decían que en Cristo uno iba a resucitar en el día postrero, y los saduceos no creían en eso. Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos no creían en estas cosas y para ellos era, como mucha gente anda diciendo, que no vamos a ir al cielo. No, si eso es mentira de la resurrección, ese Cristo no resucitó y es una gran farsa la que han hecho. Resentidos. Si usted, amado hermano, o usted amigo o amiga que nos mira, que nos escucha a través de esta predicación, usted cree que el evangelio es un juego o que es un invento de los pastores, estamos bien equivocados. Porque mi Biblia dice que Cristo murió y se levantó de entre los muertos. La historia nos dice eso.
que Cristo murió, pero se levantó de los muertos. La tumba de él está vacía. Está vacía. Y dice el versículo 2, resentido de que enseñasen la resurrección, en Jesús la resurrección de entre los muertos. 3, versículo 3, y les echaron mano. Mire qué tremendo. Es que este es el problema, hermano. Tenemos que pagar el precio por ser creyentes. Tenemos que pagar el precio por predicar el evangelio, por ser personas diferentes. La gente no nos va a querer porque usted les predique la verdad. La gente nos va a señalar, nos va a criticar porque usted les enseñe que ellos están haciendo mal. Y si usted les dice, mire, arrepiéntase, va a ser peor la cosa. Nos van a señalar, nos van a criticar, lo van a marginar, van a decir que usted no es aquí, usted es aquí, usted van a hablar mil cosas, pero manténgase firme. Porque a esta gente les echaron mano, dice el versículo 3, mire, y les echaron mano. Y no solamente les pusieron en la cárcel. ¿Y qué significa eso, pastor? Problemas, mi hermano. Problemas. Y posiblemente usted esté diciendo, yo ya mejor no voy a ir a la iglesia. Porque yo ahorita me siento atolondrado, ya no voy a ir. No piense así. Esto ya va a pasar. Esto ya va a pasar. Dios tiene todo bajo control y nosotros somos sus hijos. Usted es su hijo, usted es su hija, debe de confiar en Él. ¿Que hay problemas? Van a haber problemas. ¿Que están cayendo cerquita la bomba? Claro que sí. Claro que usted está pasando por una tribulación fuerte por ser creyente. No se preocupe, ya va a pasar. Ya va a pasar, ya lo vamos a ver más adelante. Y miren lo que dice el versículo 3. Y los metieron en la cárcel, dice, hasta el día siguiente porque ya era tarde. Los judíos han sido muy respetuosos de su Shabbat. O de su día de descanso. Ellos a la hora de la oración ya para adentro, ya 6 de la tarde, ya para ellos ya es otro día y hay que descansar. Versículo 4. ¿Hay frutos, mi hermano? Cuando usted decide quién es más importante en su vida, sí. Pedro y Juan y los demás apóstoles, la persona más importante para ellos era Cristo, era Dios. Para ellos no había otra persona más importante que Dios. Y lo que fuera después de Dios era segundo, tercero, cuarto. Para ellos lo más importante era Dios. Para usted y para mí, ¿es más importante Dios? ¿O es más importante usted? Porque mire lo que dice el versículo 4, aunque les metieron en la cárcel, aunque fueron acusados, aunque fueron amenazados, pero el mensaje de Pedro, cuando se levantó a predicar en el pórtico de Salomón, impactó. Y si usted, mi amado hermano, y si usted, mi amada hermana, no ha tomado decisión, y estoy hablando con los creyentes, con los evangélicos, si usted está pensando en dar marcha atrás, le tengo noticias. A usted no lo impactó el evangelio. A usted lo ha impactado el mundo, pero no Cristo. A usted lo más importante no es Dios, sino las cosas del mundo. Fíjese que Pedro dice el versículo 4, pero muchos los metieron a la cárcel, sí, pero muchos creyeron y el número, mire, los que habían oído la palabra, creyeron. El mensaje de esta noche, para que usted tenga importancia, ¿quién es más importante? Primero debe de creer. Crea, mi hermano, crea. Crea, mi amado hermano, crea. Que lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo en el evangelio es de Dios. Es de Dios. Y esta gente, cuando oye el mensaje que impactó el mensaje de Pedro les impactó, mire lo que dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Creyeron. La gente va a creer. Esto no se ha acabado, mi amado hermano, el fin no es este. El Cristo que adoramos está por encima de todas las cosas. Y yo lo creo, y la Biblia dice que aquella gente cuando oyó el mensaje creyeron. Y mire qué bonito lo que dice, y no fue poquito, creyeron y el número de los varones era como 5,000. 5,000 personas. Varones, imagínense, amado hermano, imagínense solo por un ratito, que este hombre haya andado con familia, aunque sea un familiar a la par suyo. ¿No cree usted que era un gran montón de gente la que recibió el mensaje?
A través de estas redes sociales, de este mensaje de que estamos predicando, ¿no cree usted que mucha gente va a ser impactada por el mensaje de Dios? ¿Que tiene que darle importancia a Dios en su vida? Pero, ¿qué más es importante en su vida? ¿Dios o el mundo? ¿Dios o su trabajo? ¿Dios o su salud? ¿Dios o todas las personas que tienen en la casa? ¿Dios o su familia? ¿Quién más importante? Porque dice la Biblia ahí, miren, versículo 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdotes. Mire, ¿sabe que aquí se reunió todos los que acusaron y mataron al Señor Jesús? Y querían hacer lo mismo con Pedro y los apóstoles. Lo mismo. Mataron al Señor Jesús, una muerte injusta, una muerte terrible. Y lo mismo querían hacer con los apóstoles. Excepto que ahí había mano de Dios. Aquí el poder de Dios ya se había manifestado porque Pedro impactó con el mensaje. Pedro impactó con la palabra que le dio a los judíos de aquel entonces. Tanto que se convirtieron, dice, 5,000 creyeron el mensaje. 5,000 personas. Y comienza a narrar el apóstol y les dice, miren señores, en el versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Mi amado hermano, yo le tengo noticias. Todo creyente, pastor, líder, se para o se pone a predicar, a hablar en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Usted y yo no podemos hablar en el nombre de un pastor o de una organización o de un ministerio. No podemos hablar de Dios, porque Él es la persona más importante en nuestra vida. Él es todo, Él es lo máximo. Aquí no manda a nadie más que solamente Cristo. Y esa pregunta que le hicieron a los apóstoles es la misma que nos hacen ahora. ¿A quién usted le teme más? Para usted, ¿quién es la persona más importante en su vida? ¿Por qué es que si soy creyente estoy como estoy? ¿Por qué si soy evangélico? ¿Por qué si soy un hijo de Dios estoy viviendo esta vida tan fea que estoy llevando? Pregúntese. Si es un hijo de Dios vamos a tener problemas. Claro que vamos a tener problemas. Pero va a haber respaldo en su vida. Pedro, mire la respuesta que les da a la pregunta que ellos le hacen. Y el versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, aquí vamos con la unción de Dios, mi hermano. Si usted está enfermo, dígale esa enfermedad en el nombre del Señor, yo soy sano, dígale. Porque no vamos a hablar en poder nuestro. Dice el versículo, mire, lleno del Espíritu Santo, dice, les dijo. ¿Qué significa eso, pastor? Poder de Dios. Poder del cielo. No es su fuerza. No es su poder, es el poder de Dios en su vida. Transformando, llenándolo, sanando, dando provisión, respaldando su vida. Pastor, pero es que fíjese que yo estoy atormentado y estoy afligido. Agárrese de la mano de Dios, mi hermano. Agarrémonos de la mano de Dios, porque dice Pedro que le dijo, miren señores, miren lo que le dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Está hablando el mero Espíritu Santo a través de Pedro. Está hablando el poder de Dios a través de Pedro. Está tocando corazones. Está llenando del poder de Dios la vida de las personas que estaban oyendo. Los mismos que mataron a Cristo en aquel entonces están oyendo el mensaje de Pedro. Pedro está siendo el instrumento que usó el Espíritu Santo para tocar vida. Y mire qué bonito lo que dice el versículo. El 9 dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Hermano, cuando usted, la persona más importante en su vida es Dios, van a ocurrir dos cosas en su vida. Uno, su mensaje va a impactar. No importa que usted hable poquito, pero si anda ungido en el poder de Dios, va a impactar, hombre. Va a tocar vidas. Yo esperaría que después de este tiempo de cuarentena que no nos hemos congregado, cuando se abra el templo, véngase con toda esa gente vecina que tiene alrededor y traiga eso, diga, miren, ustedes vamos a ir al templo porque vamos a ir a agradecerle a Dios. Porque va a impactar cuando usted se pare en el nombre del Señor, cuando su vida
la persona más importante en su vida es Dios, va a impactar. Y mire la otra cosa que dice en el versículo 9, dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, va a haber sanidad en su vida. Va a haber sanidad. No fue eso lo que le dijo Pedro al paralítico, al cojo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó. Se levantó. Y ese es el milagro del cual los fariseos, los saduceos, los sacerdotes de aquel entonces, los sumos sacerdotes, estaban pero impactados, celosos, resentidos. Porque ellos con todo el poder que tenían, no podían hacer nada. Y hombres sencillos como Pedro, hombres sencillos como Juan, hicieron cosas grandes en ese momento. Y ellos sin poder hacer nada. Y dice el versículo 10, mire. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por el hombre, por este hombre está en vuestra presencia sano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Y usted puede decir, mire, llévenlo al doctor, llévenlo del Enestagüita, del Menjurje, que fíjese que está... Nada. En el nombre de Jesús de Nazaret, dice el versículo. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque para Pedro, Juan y los demás, la persona más importante era Cristo. Mire lo que dice, y te voy a terminar en el versículo 12, donde dice el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Imagínense, lo que no quisieron es el fundamento de toda vida, Cristo. Y remata Pedro diciendo en el versículo 12, y en ningún otro nombre hay bajo el cielo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay más. Esta noche hemos comenzado a ver que quién es la persona más importante para nosotros. Usted como creyente, usted como hermana, como hermano en Cristo, ¿quién es la persona más importante en su vida? Pedro y Juan nos enseñan que la persona más importante es Cristo. Y les dice, y en ningún otro hay salvación. No hay. No hay nada. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra persona. Pastor, pero fíjese que estamos pasando crisis aquí en el mundo, en El Salvador y en el mundo entero. Sí, es cierto. Pero déjeme decirle que si para usted Cristo es lo más importante, usted va a ser lo más importante para Cristo también. Esta noche quiero que entremos en oración. Y no se pierda el próximo miércoles. Vamos a seguir con la enseñanza de la persona más importante en nuestra vida, que cambió el mundo, nos hizo todo nuevo, revolucionó la historia, cambió mi manera de pensar y su manera de pensar, cambió el rumbo de mi vida y cambió el rumbo de la suya. Vamos a